Hoy recuerda la iglesia a Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito. Unidos en las entrañas maternas, parece que tienen un mismo destino y sus amores y sus vidas irán paralelos. Consagrada a Dios desde su infancia, sufrió la lejanía de su hermano cuando éste se fue a estudiar a Roma. Ayudó a su hermano a fundar la Orden de San Benito. La noche en que Santa Escolástica muere, vio San Benito subir una cándida paloma a los cielos. Era el alma de su hermana que ascendía a la mansión de los cielos. De pie para recibir al padre Rafael Méndez Hernández, padre Felo, de la parroquia San Andrés Apóstol. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, te rogamos, Señor, que por su ejemplo te sirvamos con caridad pura y alcancemos los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con la multiplicación de los templos se multiplican también las divinidades. El politeísmo está adentro. La política daña la religión y los valores humanos hacen olvidar la preferencia sobre los divinos. Escuchemos.
Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos, puso de sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el 15 del mes 8, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido. Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altosanos a gente de la plebe. Al que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado contra nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Marcos quiere indicarnos que el pan de vida, que es la buena noticia, está también destinado a los paganos. Además de la compasión, Jesús estimula a la solidaridad. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que les sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfechas, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente quiero hacer una observación bíblica. Y eso yo siempre le he dicho a la gente de mi parroquia, que la Biblia no se puede interpretar al pie de la letra, sino que lo que hay que ver es el mensaje que nos lleva a la salvación. El Papa Pío XII, en su encíclica Divino Afflante Spiritus, dice que la Biblia contiene la verdad que nos lleva a la salvación. ¿En qué la Biblia no se equivoca? En esa verdad que nos lleva a la salvación. Pero la Biblia no es un libro científico. Y entonces hay muchos libros de la Biblia. Por ejemplo, uno de ellos es Job. Job no es una historia, Job es un cuento, una novela para dejarnos ver lo que es el fenómeno del mal en el mundo y cómo Dios siempre triunfa sobre el mal. Y volviendo a la Biblia no ser un libro científico en detalles. Hay errancias en detalles, hay contradicciones. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a ustedes cuántos panes y cuántos peces Jesucristo multiplicó, rápido salen 5 panes y 2 peces. ¿Verdad que sí? Pero esa es la versión de San Mateo. Porque San Marcos me dice que fueron 7 panes y unos peces. ¿Y qué pasa? Que el Evangelio de San Marcos es el original. El Evangelio de San Marcos fue el primero que se escribió. Y si el Evangelio de San Marcos fue el primero que se escribió, pues se supone que fueron 7 panes y unos peces. Pero Marcos no fue un discípulo, Marcos no fue un apóstol, mientras San Mateo sí. San Mateo estuvo allí y San Marcos no estuvo. Y a lo mejor San Mateo dijo: no, Marcos se equivocó y déjame poner el número correcto. 5 panes y 2 peces. Pero resulta que Marcos es discípulo de Pedro, que Pedro estaba más cerca de Jesús que Mateo. Pedro estaba al lado y a lo mejor Pedro le dijo a Marcos que fueron 7. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron, mi gente? Ustedes son más inteligentes que yo. Televidentes, ¿cuántos fueron? Eso no importa.
Lo que importa fue que Cristo multiplicó los panes y los peces. Eso es lo que importa. Detalles no, pero ahí es donde nosotros tenemos que, ojo, que la Biblia no es un libro científico y por ende la Biblia tiene errores y contradicciones. No se puede interpretar al pie de la letra. Hoy celebramos el día de Santa Escolástica o el poder de la oración. El pasado domingo vimos en misa dominical que Jesucristo, parte de su diario vivir era la oración. Y uno pensaría que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no necesitaba orar. Cristo Dios no necesita orar. Sin embargo, el evangelista San Marcos nos dice que un día normal en la vida de Jesús consistía durante el día hacer milagros, predicar y hacer milagros, milagros que acreditaran su predicación. Por la noche pernoctaba en casa de Pedro. Y de madrugada, cuando nadie estaba molestándolo, cuando nadie lo estaba interrumpiendo, salía a solas a orar. ¿En qué consistía la oración de Jesús? Eso es entre Jesús y el Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo, por ende. Pero sí podemos definir o podemos deducir a la luz de lo que nos dice San Marcos, que en esa oración el Padre le decía a su Hijo lo que quería. El Padre le decía a su Hijo qué deseaba. Y entonces el Hijo, obediente al Padre, hacía lo que el Padre decía. Por ejemplo, ¿qué vimos el pasado domingo? Jesucristo tuvo un éxito en Cafarnaúm. Y Jesucristo tenía tremendo fan club en Cafarnaúm. Y la gente se agolpaba para escuchar a Jesús y para que le hicieran el milagrito. Pero en oración el Padre le dijo a Jesús: Hijo mío, tú no te puedes quedar en un solo sitio, sino que la buena nueva tiene que ser predicada en todo lugar. Por eso ves, eso no lo dice el Evangelio, pero lo que sí dice el Evangelio es que cuando Pedro al amanecer va donde Jesús, Pedro sabía donde Jesús oraba. Pedro va donde Jesús a decirle: mira, ya llegó gente ahí, vente para que prediques y hagas milagros. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, llama a los otros discípulos y hagan los motetes que nos vamos a predicar el Evangelio a otros pueblos cercanos. No nos podemos quedar en la fácil, no nos podemos quedar en la cómoda, no nos podemos quedar en lo suave. Y esto lo digo yo a la luz de Santa Escolástica. Bien, San Benito vivió entre los siglos IV y V. Esto quiere decir que nació en los años 300 y obviamente Escolástica con él, puesto que eran hermanos gemelos. Nació en los años 300 cuando no existían todavía monasterios y murió en los años 400. Nació en la segunda mitad de los 300, murió en la primera mitad de los 400. Vuelvo y les repito, los monasterios no existían. Eso de un convento inmenso, tan inmenso que era una ciudad de por sí. Eso no existía. Eso no existía. Benito de Nursia, una ciudad de Italia. Benito de Nursia, un hombre rico, sintió la vocación de vivir una vida en soledad y de vivir una vida en oración. Y él se va a vivir solo en oración.
¿Qué pasa? Muchos hombres, escuchando y sintiendo la vida de Benito, se van y comienzan a vivir con él. Y entonces cada día se juntaban más hombres y Benito dice, espérate, esto hay que organizarlo. Hay que organizarlo y hay que dividir tareas. Si vamos a vivir en conjunto y vamos a vivir en común, pues tenemos que separar y establecer las tareas necesarias para la convivencia en común. Y entonces con el famoso lema, ora et labora, ora y trabaja, ora y labora, San Benito funda la vida monacal. ¿Qué es la vida monacal? Un grupo de hombres que viven en común, con unas reglas, que se autosostienen y que viven juntos. La gran diferencia entre los monjes y los frailes, entre la vida de San Benito, que se establece en los años 400, y en la vida de San Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, que fueron 1000 años después, fue que mientras los monjes se sostienen ellos mismos, los frailes se sostienen por las limonas que reciben. Los monjes viven en este sitio, establecen este sitio, ellos tienen ganados, ellos tienen viñedos, ellos tienen bibliotecas, ellos cocinan, ellos venden. Muchos de los vinos que nosotros utilizamos para consagrar son hechos por monjes. Ellos venden vinos, ellos venden pan, ellos venden para el sostenimiento. Ellos se levantan a tal hora oran, a tal hora cada cual se va a trabajar, a tal hora regresan para el almuerzo, luego descansan, luego se van a trabajar, luego vienen, se bañan para la misa, cenar y después cada cual irse a la oración personal. Todo bajo la guía de un superior. Eso es, a grosso modo, la vida monacal, la vida de los monjes. Una vida que San Benito de Nurcia inventa, crea, funda. Por eso ves que San Benito es el padre de los monjes, el padre del monacato occidental. Los monjes se los inventó San Benito. Ah, ¿y las mujeres qué pasó? Pues entonces su hermana gemela Escolástica, cuando tenga una hija le ponen Escolástica, su hermana gemela Escolástica siente el mismo llamado de San Benito y con la ayuda de San Benito establecen la rama femenina de los monjes, las monjas. Las monjas fueron inventadas por San Benito y Santa Escolástica. Y por eso es que se le debe tanto a estos dos santos. Y Santa Escolástica es una de las patronas de Europa. Y Santa Escolástica, pues se convierte en la superiora de un monasterio de mujeres. ¿Quiénes les iban a celebrar misa? Pues los monjes de la parte masculina. Y de vez en cuando San Benito le tocaba el turno de ser él el que celebrara la misa y él aprovechaba para ir a saludar y estar un rato con su hermana. Y en el convento masculino, en el monasterio de San Benito, la celda, que es el dormitorio de San Benito, lo había mandado a hacer de tal forma que la ventana de él diera en dirección a donde estaba el monasterio de su hermana. Que él podía ver el monasterio de lejos, en invierno, que no hay ramas no hay hojas, podía ver el monasterio de lejos, y durante otras épocas del año no lo podía ver por las hojas, pero sabía que estaba allí. Pues una vez
le tocó a Benito ir a celebrar misa y estuvo con su hermana. Y estuvieron hablando de cosas santas, que eran las cosas que le gustaban hablar. Benito le dice a su hermana, bueno, Escolástica, me voy, porque ya es hora de irme. Entonces Escolástica le pide a él, no te vayas, y le ruega y le suplica que no se vaya, pero Benito dijo que se iba, y cuando se estaba despidiendo, ve que su hermana pone las manos así, encima de la mesa, y pone su cabeza de esta forma. Y ella comienza a orar. De momento se ha lanzado esta tormenta que impidió que Benito se fuera. Entonces Benito se voltea enfogonado y le dice a su hermana, ¿qué hiciste? Y su hermana se levanta la cabeza y le sonríe y le dice, bueno, tú te lo pedí, no me hiciste caso. Se lo pedí a Dios y Dios sí me hizo caso. Entonces Benito se tuvo que reír, se sentó con su hermana y estuvieron toda la noche hablando de cosas de Dios. A la semana siguiente, les dije yo que la ventana de Benito quedaba mirando al convento, al monasterio de la hermana. A la semana siguiente, Benito estaba escribiendo, leyendo, haciendo algo en su escritorio, levanta la cabeza y ve en dirección del convento de su hermana que sale unos dicen que una luz, otros dicen una paloma volando al cielo. Benito se dio cuenta por qué su hermana no quería que se fuera. Y era que esa iba a ser la última vez que ellos dos hablaban. Entonces Benito llama a los monjes en pleno y les dice a los monjes, vámonos al monasterio de las hermanas, que mi hermana Escolástica murió. Y ahí se van todos, se encuentran eso. San Benito celebra la misa por su hermana y era tanto el amor que le tenía a su hermana que en vez de dejarla enterrada en el convento de las hermanas, se trae el cuerpo y lo manda a enterrar allá en el monasterio en Montecassino, que aún todavía eso existe allí, ese monasterio. Claro está, no el que construyó San Benito, sino uno mucho más moderno. De hecho, el actual fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial el monasterio fue bombardeado y destruido. Después de la guerra reconstruyeron el monasterio en el mismo lugar donde estaba el anterior, pero allí están las tumbas de San Benito y Santa Escolástica, porque ambos hermanos, o sea, San Benito mandó a enterrar a su hermana en el mismo panteón donde él iba a ser enterrado. Nacieron juntos, vivieron juntos y juntos están en la eternidad. Juntos sus cuerpos yacen, en los cuerpos de los hermanos gemelos, Benito y Escolástica. Pero ahora a lo que quiero volver, el poder de la oración. Como Escolástica, que era una apasionada del Señor, como Escolástica que supo infundir en las hermanas ese amor a Jesucristo, como Escolástica sabe que Dios es más poderoso que nosotros los hombres y mujeres, como Escolástica sabe que la oración es como diría un santo, no me acuerdo cuál fue, que la oración es la gran fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Me parece que fue San Agustín quien acuñó esa frase. Como Santa Escolástica sabe que todo lo podemos a través de la oración. Y Santa Escolástica se convierte entonces en maestra de oración. Y lo lindo del caso es que siendo San Benito el gran santo, que hasta muchos llevan la medalla de él, fue la hermana quien le recordó, Benito, hay que orar, Benito, Dios escucha nuestras oraciones. La oración debe ser parte constitutiva de nosotros los cristianos. Y orar sin cesar, orar todos los días. Fíjense cuál era
el lema de San Benito, ora y labora. Y como su hermana escolástica se apropió del lema de su hermano, y ella era una mujer de oración, y la oración la llevó a ella a tener una confianza en Dios, una entrega en Dios, un abandono en Dios. Así que aprendamos de Santa Escolástica el poder de la oración. La oración nos sirve no solamente para pedirle a Dios cosas. La oración nos sirve para Dios decirnos a nosotros qué de nosotros quiere. Por ejemplo, los jóvenes, para saber qué Dios quiere de ustedes jóvenes, para discernir cuál es la vocación de ustedes, oren. Los matrimonios, yo, esto es una de las cosas que siempre insisto, y es la oración conyugal. Aquellos que pertenecen al grupo apostólico Equipo de Nuestra Señora, que eso es un movimiento apostólico que busca fortalecer el sacramento del matrimonio entre las parejas casadas, tiene una cosa que se llama los puntos concretos de refuerzo, que esos son herramientas para fortalecer los matrimonios. Y uno de los puntos concretos de refuerzo es la oración conyugal. Enseñar a los matrimonios a orar juntos para que los matrimonios disciernan qué Dios quiere de ellos como matrimonio, cómo ellos deben llevar su hogar, cómo ellos deben criar a sus hijos. Todo eso se discierne a través de la oración. Un párroco, Señor, ¿cómo tú quieres que yo guíe mi parroquia? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Cómo debo yo de llevar a San Andrés en mi caso? Los obispos, el Papa, todo el mundo tiene que orar para descubrir lo que Dios quiere de uno. Santa Escolástica lo descubrió. Amén. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Por la Iglesia, alimentada por el pan de la Eucaristía, para que dé testimonio de unidad y tolerancia al mundo que vive dividido por las guerras y el egoísmo, roguemos al Señor. Te rogamos, por los que han hecho del poder un Dios en nombre del cual sacian su codicia y arrebatan los derechos fundamentales de las personas, para que reconozcan el único Dios verdadero y se conviertan a Él, roguemos al Señor. Te rogamos, por el pueblo de Dios, para que Él suscite en su seno nuevas vocaciones que lo glorifiquen, anuncien y den su vida predicando y viviendo el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que hemos vivido a esta Eucaristía, buscando al Señor para que, saciados con su pan y su palabra, vivamos en continua acción de gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Naomi Hernández y hermano, Víctor Pagán Loyola, Yadira Lazú Méndez, Javier Montañez, Elisa Fernández Sosa, Francisco Betancur, Elisa Burgos Torres, esposo Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Josué Vázquez Vélez, Nilda Algarín, Sor Elisa Rodríguez, Marta Sánchez, Fernando Batista, difuntos de la familia Betancur, difuntos de la familia Fernández Sosa, difuntos de la familia Ruiz Acevedo, difuntos de la familia Guzmán Lugo, difuntos de la familia
Martelara Romero, Arsenio Ortiz Rodríguez, Petronira Alvado Ortiz, Ángel Luis Feliciano, Juan Ortiz Torre, Luis Miguel Hernández, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos, en acción de gracias por el cumpleaños de Margarita Romero Cruz, por recuperación de salud de Lunel Reyes Otero, roguemos al Señor. Te rogamos, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. De una manera especial también quiero pedir por el alma de doña Inocencia, la mamá de Nancy Aybar, que murió la semana pasada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al proclamarte admirable en Santa Escolástica Virgen, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, acepte de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que esperas recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es.
santo es. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar la hora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Escolástica de Nurcia y todos los santos, por cuya intercesión confiemos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? Mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi paz, y habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, Estás desnudo, no tienes libertad.
Oh Dios, que coronaste la bienaventurada escolástica entre los santos, con el triunfo de la virginidad, concédenos en virtud de este sacramento vencer con fortaleza toda maldad y alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio del pasado domingo nos presentó la oración como fuente de la misión. Y esto yo lo saco a colación porque ya estamos en el 24. Hoy Puerto Rico celebra el Congreso Americano Misionero. Toda la Iglesia de las Américas se van a dar cita aquí en Puerto Rico para este congreso. Y entonces debemos de recordarnos, el Congreso nos debe recordar a nosotros todos que todos estamos llamados a ser misioneros. Me alegro que en Puerto Rico se hayan compuesto canciones que nos hablen de la misión. Por otro lado, si hemos de ser misioneros, debemos de recordar que nuestra vida misionera debe estar basada en la oración. Sin oración no hay misión. Porque sin oración, ¿cómo tú vas a conocer a Jesucristo? Y si no conoces a Jesucristo, ¿qué entonces tú vas a anunciar? Así que la oración es la base de la misión. Por otro lado, quiero aprovechar también, me indican que todavía quedan 13 plazas en la peregrinación hacia los santuarios de la Divina Misericordia, así que les exhorto a que se comuniquen con aquellos que estén interesados, llamar a Miranda Travel 725-5577, 725-5577. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Venga el Señor.